Muchas gracias, Rafael. Venezuela negocia y no dialoga, pero negocia porque se acabó su capacidad de soborno, su dinero. Nuestro próximo panelista es Enrique Patterson. Enrique Patterson, que está acá a mi derecha, es graduado en licenciatura en Lenguas y Literatura Hispánicas en la Universidad de La Habana. Tiene un máster en Historia del Pensamiento Filosófico en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Fue profesor de Historia de la Filosofía de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Y desde 1992 se encuentra en el exilio, luego de haber sido detenido por la policía política y haberle sido prohibido la enseñanza y la docencia en las instituciones cubanas. Ha trabajado con la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y con el Comité Cubano Pro Derechos Humanos en Cuba. Todavía es dirección de dicho comité en el exilio y a la vez también fue vicepresidente y presidente del Instituto de Estudios Cubanos. En este continúa, Enrique Patterson continúa siendo profesor, continúa enseñando y se dedica al periodismo. Muy seguido nosotros lo vemos en televisión y es mi placer presentar a Enrique Patterson. Enrique. Buenos días, gracias por la invitación. Me temo que ya no me quede mucho que decir, pero para no frustrarme voy a decir lo que tenía preparado. Y voy a tratar de ser breve. No existe forma de relación humana que no conlleve un diálogo. El acto de la comunicación implica dialogar. Dialogamos siempre, con nosotros mismos, con el presente, con nuestros amigos y adversarios, con la historia, incluso con la falsa certidumbre que llamamos futuro. La guerra es también un diálogo especial, a muerte, el diálogo de las armas que pretenden ya no hablar más mediante la unanimidad de la victoria. La guerra acaba, sin embargo, en diálogo. Cualquiera sea el vencedor o el vencido, se dialoga para la rendición, para firmar la paz, para la tregua. Nuestra civilización, la occidental, no surge tanto cuando los griegos comenzaron a preguntar y a explicar el orden y la constitución del cosmos, sino cuando allí mismo, un poco después, Sócrates comenzó a discutir, dialogando, el fundamento de los valores y Protágoras comenzó a enseñar técnicas de cómo persuadir a los miembros de la polis. Aquí nos referimos, por lo tanto, a un tipo de diálogo específico, el diálogo político. En política siempre se dialoga. No hay modo de decidir hacia dónde encaminar la polis sin dialogar, lo que no es lo mismo que armonía o un acuerdo. Los grupos políticos más pugnaces muchas veces dialogan entre sí sin sentarse siquiera en la mesa. Es un diálogo a distancia, donde la opinión pública, nacional, internacional, actúa como un tercer término, como destinatario. La naturaleza del diálogo político, armonioso o pugnaz, radica en que se dirige siempre a ese tercer término, a ese juez que eventualmente o influye o decide. Entonces, de lo que se trata aquí es de saber quiénes, cuándo, qué y cómo se gana cuando se pasa del diálogo a distancia, que es la esencia de la política en sí misma, al diálogo en la mesa. El objetivo es el mismo. Más que convencer al otro, se trata de obtener en la negociación, que es también una forma de diálogo, modos para tener la posibilidad de ganar a la opinión pública. La condición ideal para dialogar es hacerlo desde una posición ventajosa. En la realidad, que no es un laboratorio,
casi nunca se dan las condiciones ideales para dialogar desde una posición totalmente ventajosa. Entonces se dialoga teniendo una idea clara de cuáles son las ventajas y las desventajas, con qué cuenta cada cual y cuáles son los objetivos mínimos que se buscan en el diálogo. Paso a un ejemplo. Hay un sector en nuestro exilio, me refiero al cubano, que secuestrado por una tradición revolucionaria ha demonizado el diálogo como sinónimo de claudicación y de traición. Cuando los famosos diálogos a partir de 1976, el castrismo no tenía contendientes temibles y los participantes del exilio no estaban en condiciones de negociar nuevas reglas del juego para ejercer el poder. Negociaron y ganaron lo que podían. La posibilidad precaria de regresar a Cuba de visita y con permiso, y la liberación de la mayoría de los presos políticos de entonces. El gobierno cubano ganó mayor imagen internacional, una entrada de divisas con los viajes de los gusanos súbitamente convertidos en comunitarios, y la posibilidad de reclutar y penetrar a quienes pudiera para influenciar en la opinión pública norteamericana. Los dialogueros, como se les llamaba, ganaron algo más, no solo para ellos, sino para todo el exilio. Tuvieron acceso directo con su sola presencia a la opinión pública de la isla. El exilio, Miami, La Yuma, se convirtieron en el objeto del deseo de todos los cubanos. La nación votaba como podía, soñando con mudarse, por fin, a otra parte. En términos estratégicos, los dialogueros ganaron para el exilio la batalla de la opinión pública isleña. Los antidiálogos siguieron haciendo diálogo a distancia, fundamentalmente a través de la radio. Sin embargo, dialogueros intransigentes se reforzaban y retroalimentaban a pesar del encono con que se combatían. Lo peligroso para un movimiento opositor que se enfrenta a una dictadura no es percibir cuando sus posiciones y estrategias políticas son complementarias. Corren el riesgo de desgastarse mutuamente precisamente lo que desea el enemigo común. Venezuela. Me disculpan los venezolanos, hablo de una realidad que no conozco al detalle, pero respecto a ese tercer término al que se dirige toda acción política, o sea, la opinión pública nacional o internacional, parece que por fin la oposición va ganando ventaja. Sin embargo, el factor internacional que más incidencia política tiene en Venezuela, al margen de Cuba en este caso, son los países miembros de la OEA y de UNASUR. Después de escuchar la ponencia de Poleo, me doy cuenta que la Unión Europea es un factor que no pensé. Venezuela ha neutralizado e impedido el escrutinio de la OEA a través de los regalos de petróleo, el uso del antiamericanismo trasnochado, las ambiciones geopolíticas de algunos emergentes de América del Sur y la conveniencia de algunos países que Venezuela les compre alimentos y productos que su torpe política le impide producir en casa. Pero la crisis, la violencia despegada por el régimen bolivariano, la presión de la opinión pública de los países suramericanos, las elecciones que se acercan en esos países, ha obligado a UNASUR a implicarse, diría que suavemente, y para no romper la unidad del grupo, necesitan un consenso que se incline a la neutralidad. A pesar de las fragilidades arriba la señalada, ha aparecido un tercer término internacional. El nacional está en general a favor de la oposición, pero faltan reglas neutrales que permitan que se exprese y se cuente sin trampas. Es una victoria de los estudiantes y del ala radical de la oposición que pasó de las declaraciones a la protesta en las calles. El ala de la oposición, hoy dialogante, mientras siga la presión callejera y el acompañamiento internacional, tiene algunas ventajas para negociar. ¿Qué negociar? Mientras se asuma como oposición democrática que respeta las normas, no creo que puedan negociar la salida de Maduro, pues no habría acompañamiento internacional para eso. Maduro podría ser derrocado por una revolución, pero la oposición se dice, y creo que es democrática, no revolucionaria. Además, un régimen que ganó unas elecciones, hayan sido robadas o legítimas, por lo que se ve fueron robadas, no va a delegar para dejar el poder. Pero una oposición que al parecer le robaron la elección, sí puede y debe
ahora que la calle le está diciendo al régimen que ya no lo tolera, sentarse a exigir reglas del juego equitativas, neutrales, la deschavización del Tribunal Supremo Electoral, la independencia y la neutralidad de las Cortes, la autonomía del Parlamento, el respeto de la inmunidad de los parlamentarios, la descubanización de las instituciones del Estado, el respeto de la independencia de la prensa, una ley electoral que dé más representación parlamentaria a las regiones más pobladas, liberar a todos los presos políticos, etc. Es decir, negociar, restaurar las normas de un Estado de Derecho que en la actualidad se presenta como un momento que desaparece. Hay que lograr que se respete la Constitución vigente que los propios chavistas violan descaradamente. No creo que se logre eso si las protestas amainan o cesan. Es decir, el ala dura de la oposición y los estudiantes fortalecen la posición del ala moderada. Si se logra la victoria, será de todos. Venezuela puede salir de la dictadura actual por la vía constitucional y el voto libre o por la revolución. La primera opción no eliminará el chavismo de la vida política, pero lo obligará a rediseñarse. La segunda tampoco. La vía de la revolución puede conducir a una larga guerra civil, pero la espiral de violencia, guerrillas urbanas y rurales, asesinatos, etc., llevaría a Venezuela a un mayor caos. El miedo al caos podría hacer que UNASUR adopte una posición de mayor neutralidad y empuje al chavismo a respetar las normas. En mi óptica, negociar con el chavismo bajo la presión de la protesta popular es políticamente ventajoso. Muchas gracias.